vivirlas con amor, con oportunidades, porque hoy, más que nunca, la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo, en el Partido Liberal. No faltaron en la ceremonia de juramentación los que se mantuvieron leales hasta el final, pese a las tentaciones del poder. Son 7 diputados propietarios y 3 suplentes que tomaron promesa y ahora junto a él se suman a la bancada liberal. También unos 100 dirigentes de base de Libre y la regidora capitalina Lidiet Díaz. Ahora fortalecerán las estructuras del rojo, blanco y rojo a lo largo y ancho de la nación. La apertura del partido a nuevas figuras políticas es crucial para volver a casa presidencial después de 20 años en la llanura, destacó el presidente del Consejo Central Ejecutivo, quien recordó que el partido estaba en pedazos y ahora se transforma en una interesante y fresca propuesta para triunfar. Y sé que juntos, los que estábamos aquí en casa, los que vuelven a casa y los demás que vendrán en los próximos días, lograremos que esta bandera rojo, blanco y rojo vuelva a flamear en casa presidencial. Y para la Asociación de Alcaldes Liberales, ese resurgimiento que ni los más optimistas lo tenían previsto puede llegar a consolidarse si los precandidatos presidenciales pactan la unidad, sin importar el resultado que arrojen las urnas en las elecciones primarias de marzo. Pero de hoy les pedimos de esta trinchera la unidad. El que pierda se suma al ganador para poder ganar las próximas elecciones. Ese compromiso será asumido por Jorge Calitz, según anunció durante su discurso este martes. Habrá que ver el posicionamiento de los demás aspirantes. La próxima semana le corresponden los honores al ex designado presidencial Salvador Narrala, quien será juramentado el martes 23 de julio junto a su grupo de diputados afines. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. En los últimos días he escuchado hablar mucho de una expresión, caballo de Troya. Y si usted escucha eso en el argot, en el criterio político de mucha gente, me imagino que ya se interesó por indagar qué significa eso de caballo de Troya, el caballo de Troya. El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya y que según este relato fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. ¿Ya le va entendiendo? El caballo de Troya fue un artilugio en forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya y que según este relato fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército aqueo, lo que provocó la caída definitiva de Troya. La fuente más antigua que menciona el caballo de Troya, aunque de manera breve, es la Odisea de Homero. Posteriormente, otros autores ofrecieron relatos más amplios del mito, entre los que destaca la narración que recoge la Eneida de Virgilio. Solo me estoy acordando cuando mi maestra del primero y segundo año de bachillerato del Instituto Central, doña Marta de Sorto, nos obligaba a leer estos libros.
Por lo general, el caballo de Troya es considerado una creación mítica, pero también se ha debatido si realmente pudiera haber existido y fuera una máquina de guerra transfigurada por la fantasía de los cronistas. Vea usted una imagen y trasládese en mi lectura a la figura del caballo de Troya, que por lo general es considerado una creación mítica, pero también se ha debatido si realmente pudiera haber existido y fuera una máquina de guerra transfigurada por la fantasía de los cronistas. Solo imagínese, según el relato, que dentro de ese caballo vaya Jorge Cálix. Vaya imaginándoselo, porque hay algunas voces que eso es lo que dicen. El político hondureño Jorge Cálix, que ayer fue juramentado por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, justamente recuerda esta historia del caballo de Troya, que lo mandan del partido al que perteneció los últimos años, que ahí va él con sus huestes a meterse al Central Ejecutivo y a una institucionalidad centenaria llamado Partido Liberal, que ahí lleva 10 diputados entre propietarios y suplentes y 100 activistas y quizás más para hacer tronar al Partido Liberal en función de los intereses de otra institución política. Mire hasta dónde tenemos que llegar para explicar bien la introducción de estos temas. De cualquier manera, eso que hicieron los aqueos demostró ser un fértil motivo tanto literario como artístico, y desde la antigüedad ha sido reproducido en innumerables poemas, novelas, pinturas, esculturas, monumentos, películas y otros medios, incluidos dibujos animados y juguetes. Asimismo, en épocas recientes se han hecho varias reconstrucciones hipotéticas del caballo. Aunado a ello, ha dado origen a dos expresiones idiomáticas: caballo de Troya, es decir, un engaño destructivo, y presente griego, algo concebido como aparentemente agradable, pero que trae consigo consecuencias graves. Caballo de Troya, engaño destructivo, y presente griego, algo concebido como aparentemente agradable, pero que trae consigo consecuencias graves. Por ahí, por esa imagen, viene hoy la pregunta, y es que desde que comenzó este político hondureño a tener problemas dentro de su partido, que los problemas de Jorge en Libre comenzaron desde enero de 2022, cuando pretendió la presidencia del Congreso Nacional de la República. Ustedes ya lo saben, empezarles a recordar eso es perder tiempo. Y ha recibido severas y fuertes críticas, sobre todo a lo interno de su partido, máxime desde que anunció que iba a retornar al Partido Liberal de Honduras. Un poquito antes ya le decían activista de las élites. ¿Quién le decía esto? Se lo decía el actual secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, que no era más que un pobre activista de las élites. Rodolfo Pastor Fasquel, miembro del Tribunal de Honor de Libre, y el que hizo o el que facilitó la decisión de Jorge Cálix
de buscar al Partido Liberal porque se le expulsó prácticamente con una decisión que tomó el Tribunal de Honor de Libre, también se ha referido a Jorge Cálix en términos muy fuertes. Señor Cálix no parece entender la naturaleza de un partido popular con un proyecto comprometido de justicia y transformación estructural profunda, ni tener sensibilidad ni visión. Hay jóvenes que no lo vieron y no pueden recordar y que son fácil presa del entretenimiento. ¿Y cuántas otras expresiones yo he escuchado en los últimos días? Así es que ya me imagino que ustedes intuyen que hoy tengo en el set a don Jorge Cálix, que por cierto va llegando en este momento. Buenos días, Jorge, mis compañeros, ya con el micrófono. Mi relato literario no lo saben comprender. Aquí lo tengo ya en el set. ¿Qué tal? Renato, Es un placer tenerlo en el programa. muchas gracias, el placer es todo mío. Me imagino que se sorprende por todo lo que he dicho hasta este momento y cómo comienzo el programa, porque estaba decidiéndome por dos preguntas. ¿Por qué retorna Jorge Cálix al Partido Liberal? Pero no estaba muy convencido si esa era la mejor pregunta. Pero luego al leer todas las reacciones alrededor de su decisión, vi que habían algunas expresiones de liberales que no dejan de llamar la atención. Y por eso me incliné por esta pregunta. Lucecita, ¿estás preparada ya? Una pregunta sencilla, que es coherente con la introducción del programa. Adelante, buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestro invitado. El tema de hoy, Jorge Cálix, el caballo de Troya. Ese es el tema donde usted puede, en base a su perspectiva, opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto en cada red social nos encuentra muy fácilmente como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Porque les digo algo, esta presencia de Jorge Cálix y Salvador Narrala en el Partido Liberal ha redireccionado, dinamizado el quehacer político nacional. Yo, si no fuera por esto, hoy estaría debatiendo el tema del comunicado del Banco Central de Honduras, que prácticamente ha admitido que tenemos un mercado paralelo de divisas, que tenemos un mercado negro de divisas. Es un debate que lo tenemos desde hace mucho rato en Honduras, donde algunos sectores opinan que hay escasez de dólares, porque necesitan dólares para hacer sus transacciones y no los pueden conseguir, se les hace difícil conseguirlos. Mucha gente que dice, yo debo material que he importado, maquinaria que he importado, y no encuentro suficientes dólares para poder pagar, ya mis proveedores comienzan a reclamarme. Eso ralentiza la economía de un país. He visto en los bancos la gente ahí pidiéndole explicaciones al cajero por qué no recibe los dólares que está solicitando. El Banco Central siempre ha negado que haya escasez de dólares y dice que lo que ha hecho es ordenar los dólares porque mucha gente se está aprovechando de ello. Pero miren todo lo que ha creado eso. El Banco Central admitiendo que va a sancionar a todos aquellos que hagan transacciones o vendan o compren dólares fuera de las instituciones autorizadas por el Banco Central de Honduras. O sea, está admitiendo que hay un mercado paralelo de divisas.
Ese debería ser un tema sumamente importante. Bueno, alguien dirá, pero si es importante, ¿por qué no lo toca? Ah, por eso les digo. Ya estamos a punto de que el Consejo Electoral convoque a las primarias. ¿Nos importa el presente de Honduras? Claro que nos importa el presente de Honduras, pero nos importa también el futuro de Honduras. Y entonces, que Calix haya sido expulsado de Libre, se haya pedido al Partido Liberal que lo acepte, que Narrala igualmente y algunos de sus diputados hayan pedido al Partido Liberal que lo acepte. Miren, es que cambia el panorama. Y ya teniendo una figura muy importante dentro del Partido Liberal que también aspira a convertirse en presidente de Honduras, Xiomara Maribel Espinosa. Entonces, a mí me llegan así expresiones de gente afín a Libre. ¿Sabes qué me dicen? Presiento que Jorge Calix en este momento, así como van las cosas, es un potencial presidente de Honduras. Y esto más, la presencia de Narrala y Calix en el Partido Liberal ahora ha dinamizado la actividad política interna en Libre. Ahí estoy viendo encuestas donde aparece Rixi Moncada con 91%, sobre Russell Tomé con 6% y algún otro ahí con un 1%. Es decir, la competencia se hace más fuerte para el partido en el gobierno y casi su futura candidata presidencial, Rixi Moncada. La expectativa crece en un partido centenario que parecía ya muerto y que hace que resurjan las esperanzas, que aprendiendo la lección histórica de que se pervirtió y que perdió prácticamente la diferencia con el otro partido histórico, el Partido Nacional, que aprendiendo esas historias, que renaciendo y resurgiendo entre los muertos, pueda poner en práctica pura la doctrina liberal. Entonces, todo eso ha motivado y ha devuelto el interés y la esperanza por la política nacional. Por eso está Jorge Calix, para enfrentarse primero a la pregunta que hace minutitos leyó Lucecita Calix y que la repita. Y antes del saludo, Jorge, ya nos saludamos en lo personal, ya no importa que nos saludemos en público, solo quiero la respuesta a la pregunta que reitera en este momento Luz Madrid. Claro que sí. Jorge Calix, ¿el caballo de Troya? Jorge, que responde a estas expresiones que ya las comienzo a escuchar, fuera y dentro del Partido Liberal. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer dirigirme al pueblo hondureño a través de su programa. Agradezco que me la haga, porque me permite a mí aclararles a los cientos de miles de liberales a lo largo y ancho del país cómo es nuestra situación y a qué hemos venido. Primero, Renato, tengo que decir que esta vuelta a casa no es un simple regreso a la que ha sido nuestra casa. Es una vuelta a nuestros orígenes. Es un regreso al lugar de donde nunca nos tuvimos que haber ido. Así de claro lo digo. Nunca nos tuvimos que haber ido. Mucha gente a lo largo de 12 años me dijo, ¿qué haces alquilando casa si vos tenés casa propia? Ayer, mientras estaba en el Central Ejecutivo, me encontré a una amiga que fue compañera de trabajo mía cuando yo trabajé en el Tribunal Supremo Electoral, Carmen Alfaro, le mando un saludo, y me dijo, ¿viste que te he dicho? Que qué andabas haciendo alquilando casa cuando siempre has tenido casa propia. Y es verdad, es verdad. Cometí un error al haberme ido, me fui defendiendo mis principios, buscando otro espacio, buscando en otro espacio democracia, respeto a los derechos humanos, defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del rule of law. Pero me doy cuenta ahora
que ese espacio que pensé había sido creado para salvar al pueblo, para defender estos principios que acabo de mencionar, realmente fue un espacio creado para salvar a una familia. Y que los principios de democracia, de respeto al Estado de Derecho, de independencia de poderes, de sometimiento a la ley, realmente fueron falacias de parte de ellos. Yo las creí y las creo y las seguiré creyendo, porque soy demócrata. Pero ellos no. Ellos simplemente lo usaron como discurso, y prueba de ello es que inauguran su gobierno dando un golpe de Estado al poder legislativo. El que dice o piense que Mel tiene alguna influencia sobre este servidor al día de hoy, no ha visto lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio. En los últimos 2 años y medio, usted, Renato, acaba de mencionar, este gobierno no ha atacado a nadie como han atacado a Jorge Cálix. A nadie. Empezaron por darme un golpe de Estado al Poder Legislativo, bajándome de la presidencia del Congreso a patadas, por la fuerza, pasándose la ley por el arco del triunfo. Luego inauguró la presidenta Castro su discurso de 100 días de gobierno, donde un presidente debe de hablar de los logros que ha hecho en sus primeros 100 días. Y ella, como primer logro, bueno, hasta como único, la verdad, porque este gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada, lo que dijo fue que había logrado rescatar del crimen organizado, de las garras del crimen organizado, el Congreso Nacional. Refiriéndose, justificándose de haber perpetrado un golpe de Estado llevando turbas de gente como presidenta electa a la sede de otro poder. Eso no es democracia. Y empezaron a insultarme todos los días, a atacarme. Yo vengo aquí a este programa y los funcionarios llaman a atacarme. Eso es, usted ha sido testigo, el pueblo hondureño ha sido testigo de eso. Mi madre ha llorado por el trato que hemos recibido de parte de este gobierno, que encima públicamente me amenaza con presentarme requerimientos fiscales, Renato. Los que dicen que soy caballo de Troya o no han vivido estos últimos 2 años y medio, o no se han informado debidamente, o simplemente están en la contienda electoral en contra de este servidor, que yo lo entiendo, ¿verdad? Y no me molesto, para nada. He escuchado a precandidatos decir eso. Pero yo quiero decirle hoy al pueblo hondureño que después de todo lo que he vivido en estos 2 años, 7 meses, voy a responder la pregunta con una historia que me contaba mi papá. Iba una persona manejando un vehículo y se le estalla una llanta, se le puncha una llanta, y se para y queda frente de un manicomio, y ahí tiene que cambiar la llanta. Baja la gata, el maneral, cambia la llanta, saca las tuercas. Cuando está sacando las llantas, por accidente, empuja las tuercas y caen adentro de una alcantarilla. A todo esto hay una persona que está interna en el manicomio viendo desde una ventana. El tipo mete la mano, no alcanza, trata de levantar la alcantarilla, no puede, mete el maneral, el jack, busca una rama, intenta de todas las formas para sacar las tuercas. Y de repente el loco estaba diciendo, ¡hey!, mientras el tipo miraba para atrás sin prestarle atención.
Seguía buscando la forma de sacar las tuercas de la alcantarilla y el loco, ¡hey, amigo! Y el tipo miraba para atrás y no le prestaba atención. Después de varios intentos de esta persona que estaba interna en el manicomio, de comunicarse con la otra persona que estaba cambiando, intentando cambiar la llanta de su carro y que no podía hacerlo porque había botado todas las tuercas, el señor le dice al loco, ¿qué pasó? El loco le pregunta, ¿se te punchó la llanta? ¿Se te cayeron las tuercas? Sí, y ya no puedo poner la llanta buena. ¿Y por qué no le quitas una tuerca a cada una de las otras 3 llantas, se la pones a la de repuesto, te vas con 3 tuercas hasta la delantera y ahí resolves el problema? Y viene el señor y dice, pues, hombre, esto es una buena idea. Pero si esto es una buena idea, mientras lo queda viendo para atrás, no deberías de estar ahí. Porque, hombre, esto es una genial idea, a mí no se me había ocurrido. Y el interno en el manicomio le contesta, si es que yo estoy aquí encerrado por loco, no por pendejo. No hay manera que después de todo lo que ellos nos han hecho a nosotros, pero sobre todo de lo que le han hecho al pueblo hondureño, al que le han mentido, Renato, al que han desilusionado, al que le vendieron esperanzas de que iban a traer la Sisi en 100 días, al que le dijeron que iban a acabar con la inseguridad, que iban a generar 200,000 empleos, al que le dijeron que iban a mejorar la situación energética del país. No hay manera que después de todo lo que le han mentido al pueblo hondureño, después de todas las ofensas que han proferido contra este servidor, no hay manera que después de todo el odio que irradian, no hay manera que después de que nos recetan machetazos, no hay manera que después de que yo haya visto a mi madre llorar por las acciones de ellos, yo vuelva a hacer un trato con ellos. Y se lo digo aquí, de frente al pueblo hondureño. No hay manera. Vamos a derrotar al partido de gobierno. Y de este servidor, esperen solo trabajo y esfuerzo por religionarios liberales. Porque yo he venido aquí a luchar, a compartir llanura con ustedes. Piensen un momento, para mí lo más fácil sería plegarme al partido de gobierno. Para mí lo más fácil hubiese sido hacer eso desde el primer día. Estaría bien, con beneficios económicos, con prebendas, pero estaría traicionando mis principios y mal con mi conciencia. He venido a compartir llanura con ustedes, pudiendo estar en donde sobra la leche y la miel, en donde hay pan, vino y aceite, donde hay manjares en la mesa, pero me vengo a compartir llanura con los liberales. Y además no vengo solo. Hemos traído 10 diputados, 10, y traeremos más. Traeremos más. Y ustedes los irán conociendo poco a poco. La reacción de ellos fue no permitir que los compañeros que se ganaron sus curules en las urnas, porque no se los dio el partido, se sentaran ahí. Ahí ustedes pueden ver que aquí no hay nada platicado con ellos, que el enemigo a vencer es ellos. En el plano personal no tengo absolutamente nada, aunque ellos se han metido en el plano personal conmigo. Pero Dios se encarga de esas cosas y en mi corazón no puedo vivir con rencores. Y
prefiero siempre perdonar a los que nos ofenden, como dice el Padre Nuestro, esperando que Dios perdone mis ofensas. Así que en el plano personal no tengo nada en contra de ellos, no guardo ningún rencor y quiero dejar eso bien claro, pero no podemos seguir viviendo gobernados por un partido que genera crisis, caos y muchas veces por decisiones ideologizadas, erráticas, y que aunque saben que están mal, pero por orgullo, por no dar su brazo a torcer, por simplemente no reconocer que han cometido errores, no los corrigen estando a tiempo de hacerlos. Ejemplo de ello es lo que usted acaba de mencionar, del problema de la divisa, problema del que yo vengo hablando desde hace muchísimos meses en este programa. He denunciado esa política errada, fracasada, equivocada de este gobierno, que se resuelve volviendo a cómo estábamos antes. Así de sencillo, con una decisión administrativa no hay mucho que hacer. Hay otro tema también, y es que hay mucha gente que quiere sacar su dinero de Honduras porque no tienen confianza en este gobierno, y eso sí no se resuelve con una decisión administrativa, no se resuelve por decreto. Ellos se han ganado el desprestigio y el descontento, la desconfianza de toda la hondureñidad a pulso, y esa no la van a recuperar, pero esa sí la podemos recuperar nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero al Partido Liberal de Honduras, porque independientemente del resultado de las elecciones primarias de marzo de 2025, este que les habla, Jorge Cálix, voy a trabajar incansablemente para que el Partido Liberal vuelva a ganar las elecciones y para que esa bandera rojo, blanco, rojo, que golpeara por primera vez el viento de la mano del hombre, del hondureño más grande que ha pisado esta tierra, Francisco Morazán, vuelva a ondear en lo más alto de Casa Presidencial. Por eso digo nosotros, por eso no digo yo, Jorge Cálix, voy a resolver esto, no. Nosotros, los liberales, vamos a corregir lo que ha estado mal, lo que estuvo mal en el gobierno anterior y lo que está mal en este gobierno, porque ha sido a los liberales a los que les ha tocado corregir históricamente los errores de las tiranías, salvaguardar, defender y recuperar nuestra democracia después de 24 años de tiranía producida por la dictadura carista. En el 57 fue el Partido Liberal el que, tras una llanura de 24 años, resurgió de entre las cenizas para hacer resurgir Honduras. Después de 17 años de dictaduras militares entre el 63 y el 81, fue el Partido Liberal que hizo que en Honduras retornara la democracia. Y ahora, a enero del 2026, después de 16 años, va a ser el Partido Liberal el que nuevamente rescate nuestra democracia en peligro, golpeada por 12 años de corrupción, de narcotráfico, por 4 años de odio, de incapacidad, y rescate nuestra democracia y cambie la historia de Honduras. Bueno, entonces Jorge Cálix rechaza que sea el caballo de Troya. Lo rechazo, claro que sí. He venido aquí a compartir llanura con los liberales, a trabajar con los liberales para que ganemos las próximas elecciones, independientemente de lo que suceda en marzo de 2025, independientemente del resultado. Voy a trabajar para que se ponga la banda presidencial en el pecho de un liberal en el 2026. Ahora, Jorge, vamos a elecciones primarias. Es la primera meta de Cálix y de todos los que participen en las primarias, convertirse en el candidato del partido. Por lo tanto, la estrategia de cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República es convencer a sus partidarios
convencer a los activistas, a los militantes, a los simpatizantes y a los independientes para votar en esa primaria por la aspiración de los precandidatos y convertirse en el candidato del partido. O sea, que el mensaje que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, al acercarse a las primarias, es un mensaje estrictamente para los afiliados de un partido político. Obviamente que hablarán de los problemas nacionales para convencer a los activistas, militantes y simpatizantes que pueden ser la opción de triunfo de ese partido. Les quiero decir algo. Este jueves estará Rixi Moncada en Frente a Frente. Después del anuncio de la precandidatura presidencial de Rixi, es su primera comparecencia televisiva. Y se realizará aquí en Frente a Frente, este jueves. Ahora, Jorge, yo ya a esta altura, 45 años en el ejercicio del periodismo, me he vuelto menos ingenuo. La realidad del país me ha enseñado muchas cosas para ser menos ingenuo. Y mi ingenuidad siempre estuvo sustentada en la paz, el pacifismo, la convivencia, el buen trato, las relaciones personales, las relaciones interpersonales. Pero le quiero decir a Jorge, si se fue del Partido Liberal, razones habían. A mí me gustaría ver a un Jorge Cálix autocrítico, porque soy de los que cree que el Partido Liberal cometió muchos errores y en algún momento del presente dejó de diferenciarse del resto de fuerzas políticas. ¿Es verdad? Y se volvió una fuerza política más del montón. Y Honduras necesita que todos nos quitemos las caretas, recuperar la institucionalidad, la doctrina de los partidos, convencernos que si votamos por alguien es porque ese alguien va a defender los principios, la esencia doctrinaria de ese partido. Yo quisiera que Jorge Cálix hoy me defina por qué se fue del Partido Liberal. Cuando él dice, nunca debí haberme ido, hoy regreso a mi casa. Causas tuvo que haber tenido para irse del partido. La autocrítica es buena. ¿Por qué se fue del partido y por qué regresa a este partido? ¿Para seguir tal como ha estado en las últimas décadas el Partido Liberal o para que ese partido recobre su esencia y su doctrina de las libertades que tanto anhelamos en Honduras? Pausa y continuamos con Jorge Cálix, hoy convertido de nuevo en puro liberal, al 100% y aspirando a la candidatura de esta institución política, como en unos días lo hará Salvador Narrala, como ya lo es Maribel Espinosa, como ya lo es Marlon Lara y algunos otros que a través de esta institución política pretendan convertirse en la persona que suceda a Xiomara Castro Sarmiento. Volveremos. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, son las 7:40. Hoy es miércoles 17 de julio, así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular, que lo conoce usted a través de Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente a la altura del Boulevard Juan Pablo II, específicamente en la rotonda. Antes de llegar o después de llegar de aquí, pues está el sector de la Alameda, que está totalmente cerrado por una protesta en el Instituto Nacional Agrario por parte de grupos lencas que han venido hasta la capital de nuestro país a manifestarse. Así que tómalo en cuenta, amigos televidentes de Frente a Frente, porque hay bastante tráfico vehicular a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día.
censura su opinión. En Altavoz comparte. ¿Será una adhesión real o ficticia? Alguno piensa que es otra estrategia de Mel para continuar afectando al Partido Liberal. El tiempo lo dirá. Daniel Cárcamo escribe, Calix dice que se lleva el 70% de Libre y él bien sabe que no se llevó ni el 70% de los calixtas, que los seguían a él. Leales siempre, traidores nunca. Henry Smith también escribe, falacia por comparación. Quienes están exagerando y aprovechando confundir a la población son un partido que está en descomposición de liderazgos, que no le extrañe un ataque sistemático contra el Partido Liberal por acoger a los suyos. En el transcurso de los meses esperamos se sumen aún más. Las acciones de Calix y sus seguidores, tanto en el Congreso como en el ámbito nacional, demostrarán si son una verdadera oposición crítica al oficialismo y que se han desmarcado del partido del gobierno. Gracias por escribir su opinión, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Es que me están llegando a mí también mensajes. Uno de ellos es de Bartolo Fuentes, diputado de Libre. Me dice Bartolo, 3 veces me han calumniado en frente a frente. Ayer fue la última acusándome de promover invasiones de tierra. Quisiera que me dieran esas oportunidades de programas exclusivos que le dan a Jorge Calix, o por lo menos media hora para tener la oportunidad de decir mi versión. Jorge Calix llega a mentir y no hay quien lo desenmascare. Bueno, no hay problema, podemos hacer un programa. Podemos hacer un programa sobre eso que te acusan, Bartolo, de que tú andas promoviendo las invasiones de tierra. Y por eso lo anuncié con anticipación. Mañana está Rixi Moncada aquí. Ella sola. Ella sola. Es bueno conocer el pensamiento de Rixi a esta altura. Va a ser su primera comparecencia televisiva, en un foro de televisión, desde que se anunció su aspiración presidencial. Me preguntan que le consulte a Jorge si el Chele Huelga se mantiene firme. Se refieren al diputado Edgardo Castro. Bueno, esto lo vamos a ir preguntando en el transcurso del programa. Él dice que ya pronto vendrán más diputados de Libre a incorporarse al Partido Liberal. Viene un televidente y me dice, con todo respeto, licenciado Renato, usted no ha sido objetivo con esa introducción que ha hecho hoy con respecto a Jorge Calix. Calix y Mel están de compadre hablado. Bueno, por eso es que le estoy preguntando yo si ese es el caballo de Troya, si es el caballo de Troya de Libre para ir a tronar al Partido Liberal en función de los intereses de Libre. Por eso leí la historia del caballo de Troya, para que comprendan en qué contexto es que alguna gente dice que él es el caballo de Troya. De repente la pregunta se quedó corta, porque la pregunta solo dice, Jorge Calix, el caballo de Troya, y la gente no entiende, ha escuchado esa expresión, pero no entiende el contexto, no sabe el origen, la historia. Quizá debí poner, Jorge Calix es el caballo de Troya de Mel Zelaya o del Partido Libre para tronarse al Partido Liberal, porque afirman que el objetivo de Libertad y Refundación siempre fue absorber a este instituto político, que desapareciera del mapa, creyendo que los liberales no tendrían otra opción política doctrinaria más que refugiarse en Libre. Preguntaba al hombre. Ha respondido que eso es una falacia. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo? A consultarle si es el candidato de las élites. Porque como vamos a primarias y el interés de los precandidatos es convencer a sus propios partidarios que son opción para convertirse en el candidato del partido, no está de más preguntarle a Jorge, porque ese es el otro argumento que se utiliza, y desde el partido en el poder, que él es el candidato de las élites. Y cuando aquí hablan de élites, están hablando del sector privado, de los medios de comunicación. Por eso,
Por eso también va esa pregunta. Miren lo que decía hace unos 2 meses Rodolfo Pastor Fasquel, el causante de que Calix esté en el Partido Liberal ahora, porque así lo entiendo, porque que ese es tu pensamiento, que te has ido de libre porque te expulsaron y quien comienza con eso es el Tribunal de Honor. ¿Es así? Es así. Bueno, dice Rodolfo Pastor Fasquel, Calix es un fenómeno paradójico de esa dinámica. No es un hombre de ideas, ni tampoco un empresario. No es un constructor de consensos, ni tampoco un revolucionario. ¿Qué es entonces? Un flautista. Es un zapador que distrae y divide. De manera precoz se delató como traidor cuando a la primera oportunidad pretendió alzarse contra el partido y contra la presidenta antes de la elección de las autoridades del Congreso, conspirando junto a los diputados del tradicionalismo y esgrimiendo el chantaje de sus 12 seguidores, y su Magdalena se ha posicionado ahora como un aspirante que alardea tener fondos, dizque con bases y simpatías que captan desafecciones lógicas en la administración. Así hace reuniones con empleados porque a cambio de disciplina consiguió que se difiriese la asamblea que debe resolver lo pertinente, la expulsión de Libre. Esto lo decía unas semanas antes de la entrevista famosa que le concedió a Neri Arteaga, y donde dijo: ese hombre está expulsado ya del Partido Libertad y Refundación, que fue el origen justamente de la decisión de Jorge Calix de incorporarse al Partido Liberal. Bueno, mira cuántos insumos tenemos. Comencemos con la autocrítica. Correcto. Comencemos con la autocrítica. Porque eso de que yo vuelvo a mi casa, que de mi casa nunca me debía haber ido, todavía a mí no me convence, porque si tú te fuiste del Partido Liberal, fue porque creíste en su momento que ya el Partido Liberal no era coherente con su doctrina. La doctrina que hizo que mucha gente abrazara el liberalismo en Honduras. Entonces, si hoy regresas al partido y dices: no me debí haber ido de este partido, primero es porque estás convencido que se le presenta al Partido Liberal la oportunidad de reivindicarse nuevamente con la sociedad y con el Estado de Honduras. Y serás capaz de exponernos qué pervirtió al Partido Liberal, qué cosas debilitaron al Partido Liberal, qué hizo que el Partido Liberal ya no se diferenciara del resto de fuerzas políticas del país, qué hizo que la gente comenzara a dudar inclusive de la doctrina liberal enarbolada en el partido. Y luego viene la pregunta obvia. Los liberales que hoy están esperanzados en que a través de esta fuerza política cambie el rumbo de Honduras y haya prosperidad y haya respeto a las libertades, reconocen que el partido en algún momento perdió el rumbo. Por favor, Jorge, te escucho los próximos minutos. Renato, es sencillo. Yo me fui por el golpe de Estado. Me fui defendiendo mis principios. Me fui porque mientras fui parte de la Juventud Liberal y anduvimos capacitando por todo el país a muchísimos jóvenes liberales con los que hoy me he reencontrado, uno de ellos, Vidal Cerrato, por ejemplo, que estuvimos en varias capacitaciones juntos. Recordábamos hace poco una que tuvimos en Cihuatepeque. Vidal Cerrato, somos alanchanos ambos. Yo crecí escuchando las canciones de su padre. Había una que decía: hablando de Vidal y Carlos Flores, se fueron resolviendo los problemas, con la pista de Mujeres Divinas. Pues cuando andábamos en todo esto, explicábamos la historia del Partido Liberal, los logros del Partido Liberal y las cosas que nos diferenciaban del Partido Nacional. Y una de las cosas, o probablemente la más importante, es que el Partido Nacional, hasta ese momento, había accedido al poder por las urnas únicamente 3 veces,
la primera vez de Carías, Callejas y Maduro. El resto de las veces que el Partido Nacional había sido gobierno, había sido a través de la fuerza, de las armas, de los golpes de Estado. Y el Partido Liberal había accedido al poder siempre por la vía democrática. De manera que yo estuve en contra de eso. Lo sigo estando. Solo que ahora creo que nunca debí haberme ido y que tuve que haber luchado dentro del partido para que el partido volviera a su esencia. Porque cuando tenemos problemas, cuando la sociedad nos plantea una situación problemática, para resolverlo tenemos que volver a nuestros orígenes. Luego el Partido Liberal, hay que decirlo, se plegó al Partido Nacional. Y yo, pues hombre, tampoco compartí eso. Y hoy hay algunos que están plegados a Libre y tampoco comparto eso, porque yo he venido aquí a compartir llanura. Y además he venido aquí a hacer oposición. Y la oposición se hace al partido de gobierno. El enemigo a vencer, cuando digo enemigo hablo en el plano electoral, repito, en el plano personal, no tengo absolutamente nada en contra de ninguno de ellos, es el partido de gobierno. Así que yo he venido aquí a hacer oposición. ¿Cometió muchos errores? El Partido Liberal sí los cometió. Sí los cometió. Y ha pagado un precio por ello. Pero también hay que decir lo siguiente, que cuando yo me fui creyendo que en Libre habría un espacio democrático, pero Libre resulta ser un partido para una familia, un negocio familiar. Me fui pensando en que Libre hecho gobierno haría, hombre, un buen gobierno como el gobierno de Mel, los primeros 3 años del gobierno de Mel en general, de Mel liberal. Miren, ahí es donde yo vuelvo a lo del caballo de Troya. Alguien que fue muy cercano a la familia Zelaya, muy cercano, fue muy cercano a la presidenta Castro. Y ahora me dicen a mí que es la persona más distante de la presidenta Castro. Que si hay hondureño que Xiomara Castro Sarmiento no quiere ver ni en pintura es a Jorge Cálix. Pero cuando Jorge acusa así, con esa intensidad a la familia Zelaya, primero que han creado un partido para protegerse como familia en ese partido y para vivir de ese partido. Miren, yo no diría que son acusaciones. Son hechos, son realidades. Vamos a ver, él tiene derecho a expresarse. Pero son realidades. Pero son expresiones graves, muy fuertes, que cualquiera respinga. Máxime si detentan el poder. Ella como presidente, Mel como asesor presidencial, Héctor Manuel como ministro de la presidencia, el otro Zelaya como secretario de la defensa y tantos Zelaya en puestos claves del Estado de Honduras. Que venga un político que fue cercano a ellos y les diga, ustedes crearon ese partido para su provecho. Así es, y lo sostiene. Para su provecho. Y mira lo que dice, que lo sostiene. Me parece que ya no puede haber aquí alguna duda de que el hombre no es el caballo de Troya que utiliza la familia Zelaya para ir a descomponer y apropiarse del otro partido histórico del país como es el Partido Liberal. Y si tienen dudas, solo métanse a mis redes sociales y vean cuántos ataques me están haciendo en este momento. Así es sencillo. Son altamente intolerantes, Renato. Altamente intolerantes. Son más intolerantes, hay que decirlo, con vergüenza para ellos. Bueno, y para mí también porque les creí en un momento. Son más intolerantes que el Partido Nacional. Por mucho, además. Por mucho.
Pero voy a terminar de la autocrítica. Me fui porque creí que podíamos construir otro espacio democrático donde se respetara la ley y resulta que libre hecho gobierno lo único que ha hecho es repartir odio, a pesar de que ofrecieron reconciliación, hay que decirlo. Y la ley no les importa. Con suplentes escogieron una junta directiva ilegal. Con suplentes escogieron al procurador y al subprocurador general de la República. Dieron un golpe de Estado al Poder Legislativo. Nombraron con 9 diputados un fiscal general y un fiscal general adjunto. Eso nadie lo había hecho, Renato, hay que decirlo. La concentración de poder que denunciamos los demócratas de Juan Orlando, que recriminamos los demócratas del gobierno de Juan Orlando, esa misma concentración de poder la vemos hoy en una familia. Y eso es terrible. Otra cosa, yo voté por Xiomara Castro. ¿Cuántos líderes empresariales, gremiales, diputados se reúnen para discutir los problemas del país con la presidenta Xiomara Castro? Pocos, muy pocos, o ninguno. Todo eso lo hace Mel. Si los periodistas quieren reacciones, las reacciones de Casa Presidencial, alguien más que el secretario de prensa, es con Mel. Si vienen los diputados y tienen algún problema que tratar, es con Mel. Los ministros los tratan con Mel. Eso también es incorrecto. ¿No gobierna Xiomara para ti? ¿La ve usted salir? ¿La ve abordar los problemas del país? Mira, mi pregunta es directamente para el precandidato presidencial Jorge Cálix. ¿Gobierna Xiomara Castro Sarmiento Honduras o no? Y mi respuesta directa es no. Lastimosamente no. Entonces, todas esas cuestiones, y bueno, los que conocen saben que estas palabras causan roncha. Causan roncha. Pero me toca decirlas porque así soy. Porque digo la verdad, se la dije a Juan Orlando, se la voy a decir a estos también. Y nadie se las ha dicho en 2 años. Así que apriétenla porque van a escuchar de mí lo que no quieren escuchar. Lo que el pueblo hondureño dice a voces, grita en redes sociales. Pero que ocupa que alguien más se los diga, se las voy a decir yo como se las he estado diciendo. Retornando a la pregunta, sí, a la autocrítica. Eso que estás diciendo, y tendremos ya 2 minutos para terminar con la autocrítica, porque te dije yo a esta altura no creo ser tan ingenuo. Si te fuiste del partido fue porque estabas convencido que este partido ya no era coherente con tus ideales. Pero hoy dices, regreso al partido, nunca debí haberme ido del partido. Porque tuve que haber luchado. Yo también, algo que tengo que decir, yo estaba muy joven cuando el golpe, y tal vez las emociones en ese momento me traicionaron. Es decir, estoy en contra del golpe, estuve en contra del golpe, y lo voy a estar siempre, no voy a cambiar en ese sentido, porque los principios no se cambian. Pero también, si me hubiese puesto a reflexionar un poco más, o si hubiera sucedido eso a la edad que tengo hoy, con lo que he vivido hasta ahora, hubiera decidido luchar por recuperar el Partido Liberal Reformista, ese partido que ha sido el que le ha dado a Honduras las más grandes transformaciones, el que trajo a Honduras la democracia, la separación de poderes, la revolución liberal, el que trajo empleos, maquilas, el que habló por primera vez de separar el Estado de la Iglesia, el que verdaderamente con Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto instauró la democracia liberal en el país, el que con Vida Morales hizo probablemente
el mejor, sino uno de los mejores gobiernos de la historia que ha tenido nuestro país, dándonos reformas profundas en el sistema agrario, con una reforma agraria, en materia laboral. Cuando nosotros no teníamos ni siquiera código de trabajo, aquí no había la posibilidad o aquello de las horas máximas de trabajo, las 8 horas, les pagaban a los empleados de las bananeras con harina, por eso comen baleadas en la zona Ahí es norte. donde quiero agudizar mi pregunta, porque hace algunos días escribía a Carlos Flores un editorial explicándole a la gente qué es abrazar las ideas liberales. Muy profundo, muy profundo. Creo que fue la semana anterior. Yo leí todo el editorial porque tengo la fortuna que él me los envía todos los días a las 4 de la mañana, creo que a ti también. Porque dice que aquí hay muchos que hablan de liberalismo y no saben qué es el liberalismo. Que dicen ser liberales y no saben qué es ser liberal. El lunes fue. Y dio ahí una cátedra de lo que es ser liberal. Mira, cuando te fuiste del partido, tú abrazaste las ideas del socialismo del siglo XXI. Esos días claves cuando se escinde el Partido Liberal y años después, cuando se crea el Partido Libertad y Refundación, que tú eras una de las figuras icónicas del partido, yo así lo interpreto. Jorge es una de las figuras icónicas en ese momento de Libertad y Refundación. Sí, sin embargo, yo mis principios los mantuve incómodos. Abrazaste esa idea del socialismo del siglo XXI, que conste, te lo pregunto sin satanizar, porque yo no te satanizo ninguna idea. De acuerdo. Ni a los que piensan como comunistas los satanizo. Admiraste a Hugo Chávez, admiraste a Nicolás Maduro. ¿Quién era Jorge transfigurado en ese momento? Jamás. Aquí he dicho que no podemos aspirar a ser un país como Venezuela. Cuando vemos en Honduras, hoy más que nunca, porque antes esto no se miraba, hay que decirlo, pero los últimos 2 o 3 años vemos cómo los venezolanos pasan por acá y están en los semáforos pidiendo con rótulos: soy venezolano, voy a Estados Unidos, tengo hambre, con 3 niños. Yo les he ido a dar ayudas, comida, víveres, ropa, de todo, porque están ahí, duermen en la calle, en el Parque Central, en esas cosas del trans, ahí duermen. ¿Quiero eso yo para Honduras? No, con categoría lo digo, no. Yo defiendo los principios de la democracia, los principios de la doctrina del liberalismo social, aclaro eso, porque también el capitalismo extremo y salvaje no nos va a llevar hacia ningún lugar. Bueno, en Honduras ni siquiera capitalismo hay, aquí hay mercantilismo, una élite empresarial corrupta con una élite política corrupta, se ponen de acuerdo y hacen leyes. Mira lo que estás diciendo, mira lo que estás diciendo, que en Honduras lo que hay es una élite mercantilista corrupta, que no es ni siquiera capitalismo, que lo que hay es una élite corrupta y mercantilista. Mira que se los estás diciendo a los poderosos económicamente del país. Y a los políticos también. Porque hay gente que dice que tú sos el vocero de esas élites a las que hoy calificas de mercantilistas corruptas. Cuando no me pueden decir ladrón, cuando no me pueden decir narcotraficante, cuando no me pueden decir corrupto, me tienen que inventar algo. Pero hay que decirlo, Renato, y hay que decirlo porque es real. Aquí, élites, y eso es de revisar los contratos que se aprueban en el Congreso, consiguen beneficios a través de componendas con políticos corruptos. Y esas son las cosas que hay que cambiar. No rescata nada del capitalismo hondureño, del mercantilismo hondureño, como tú le llamas. No rescata algo es que nosotros, para ponderar sus inversiones, al menos en el país. Mira, a ver, es que yo no estoy hablando de todos los empresarios, estoy hablando de los que tienen, de los que han hecho algunos negocios raros a través de componendas con una élite política corrupta. No estoy hablando de todos, no se puede hablar de todos, sino de los que han obtenido beneficios de manera ilícita. De eso estoy hablando. Pero la mayor parte de los empresarios son personas que vienen a trabajar
y con los que el Estado tiene que trabajar de la mano para sacar adelante el país. Porque 2 o 3 hayan hecho algo incorrecto, no podemos meter a todos los empresarios del país en el mismo saco, no se puede. Porque yo tampoco acepto que porque 2 o 3 políticos hayan hecho cosas malas, me metan a mí en ese saco. No se puede generalizar, Renato. Simplemente no se puede. Aquí necesitamos trabajar de la mano el sector privado con el Estado para generar desarrollo igualitario, parejo, con leyes que cumplan con los requisitos de una ley que sea de carácter general y abstracta, no que beneficie a Pedro y termine perjudicando a Juan. Y en Libre metes a todo lo que es Libre, a toda la institucionalidad de Libre, aún con sus simpatizantes, activistas, militantes, o solo a la familia Zelaya. Los simpatizantes de Libre son personas nobles, los militantes son personas nobles, son personas con las que yo luché también, a las que yo le guardo muchísimo cariño, y que también han sido engañados y decepcionados, que además han sido menospreciados, que estuvieron aguantando gas, tolete durante 12 años y que ahora fueron reemplazados por amigos y por familias de los Zelayas y los Moncada. Esa es la realidad. Esa gente está ahí, está descontenta, quiere vivir en un país mejor. Yo no los puedo meter en ningún saco porque ellos no son responsables de nada. Ellos creyeron en un proyecto de un partido que iba a hacer reformas, que eso justamente es lo que quiero hablar. Porque todos pensamos que iba a haber refundación y que íbamos a refundar el Estado de Derecho, y yo creí en eso. Pero yo pregunto, ¿qué se ha hecho para refundar el Estado de Derecho? Absolutamente nada. Nada. Sin embargo, el Partido Liberal Reformista, en diferentes etapas, con sus errores por supuesto, ha sido el que ha traído las reformas más profundas, las más grandes transformaciones. Pero mira, fíjate que yo ese discurso que lo he venido escuchando en las últimas 2, 3 décadas, ya para el voto independiente no pega ese discurso. No, porque ya no pega para ese voto independiente y para esa juventud. Está bien, la historia jamás la vas a pulverizar. Es cierto, la historia nos dice que fue el partido de las grandes transformaciones. Pero ya convencer con lo que se hizo en los 60 a la juventud, a ese voto independiente, no lo vas a convencer. Mira, lo que hemos visto del Partido Liberal, en las últimas décadas, es un partido que cada 4 años, buena parte de los que votaban por él, era con el objetivo de enchambarse en la administración pública, como ahora pasa con Libre. Entonces, vale la pena también preguntarte si ese es el partido que vamos a tener a futuro con Calix, con Narrala, con Maribel Espinosa, de andarse peleando por una plaza pública, de andar viendo quién saca rédito y provecho de que el partido de su simpatía ganó las elecciones. ¿En qué estamos? ¿Qué partido estamos construyendo? ¿Dónde queda la esencia, la doctrina, la filosofía de ese partido y la defensa de las libertades? Justamente a eso me refiero, que tenemos que volver al origen del Partido Liberal, porque lo que hemos tenido en los últimos años no ha sido lo correcto, no han hecho la oposición que debieron hacer, se plegaron al gobierno, en este caso al Partido Nacional, y ahora en muchas cosas a Libre, y eso está mal. Esas son las cosas que hay que cambiar. Por eso el Partido Liberal ha estado 16 años en llanura al terminar este gobierno. Pero tocará también al Partido Liberal resurgir de entre las cenizas como el ave fénix para darle a Honduras en este siglo grandes transformaciones y que dejemos de estar hablando de lo que se hizo en el 57 con Villeda Morales. Que no es que se debe despreciar, ni olvidar, ni menospreciar. De acuerdo. Pero no pueden tienen que haber conquistas nuevas. Han habido después de eso. El salario mínimo es una conquista liberal. El 13º se hizo en un gobierno liberal. El 14º se hizo en el gobierno de Carlos Flores. El estatuto del docente, los maestros que esperaban de Libre muchísimo, están profundamente decepcionados y su
última conquista fue en el gobierno, casualmente, de Carlos Flores, respecto al estatuto del docente. Entonces, ahora toca al Partido Liberal reinventarse y ser el partido reformista que llevó la vanguardia del país en décadas pasadas. Porque en efecto no vamos a conquistar a nadie diciéndole que Villeda Morales hizo el seguro social, el Código del Trabajo y la reforma agraria. Porque tengo que ir a una pausa comercial, pero es impresionante cómo la dinámica social y política cambia de la noche a la mañana. Mira cómo el Partido Liberal hace 3 meses no se miraba como opción política alguna para el país, y a hoy hay mucha gente en Honduras, miren lo que digo, hay mucha gente en Honduras que cree que el futuro presidente de Honduras va a salir de este partido. Y así va a ser. Hay mucha gente en Honduras que está convencida que el futuro presidente del país, que el sucesor o sucesora de Xiomara Castro va a salir de este partido, con Cálix o con Salvador o con Maribel Espinosa. Miren, esas internas, esas primarias del Partido Liberal, que ya no animaban a casi nadie, se van a convertir, pareciera, en las más interesantes y seguidas en los próximos meses. Porque aparentemente en Libre ya no va a haber oposición contra Rixi Moncada. Nelson Ávila ya ayer circuló en redes que va a ser el candidato de un partido que todavía ni siquiera está inscrito, el Partido de los Migrantes. Wilfredo Méndez es brazo ahora de Salvador Nasralla. No, Wilfredo está con nosotros. Wilfredo, sí, Will está contigo, es cierto, discúlpame. Sí, discúlpame. No, sí, es cierto. Entonces, los escenarios parecen irse limpiando. ¿Quién le va a competir a Rixi en Libre? ¿Crees que surja uno ahí? ¿O ya está ungida definitivamente? No, ella, pues... ¿Te importa hablar de Libre siempre? La verdad es que lo que haga ellos como partido no me interesa. El cariño permanente y el agradecimiento a la militancia de Libre lo voy a tener siempre. Somos amigos con muchos de ellos, los conozco por nombre, por apellido, sé dónde viven, conozco a sus esposos, esposas, he estado en funerales de familiares, en bodas, soy padrino de muchos de los hijos de ellos y ese cariño va a ser... Mira, Rixi es una candidata popular surgida de la expresión popular de Libre, o es la candidata estricta y llanamente ungida por Mel. Es una candidata impuesta, pero ese es un tema de Libre. Yo no tengo nada que ver ahí. Tiene huesos duros que roer, porque no va a ser fácil para Jorge Cálix. No va a ser fácil para Jorge Cálix. Porque no hemos hablado de una potencial impugnación de la decisión del Central Ejecutivo, que aceptó como miembros a Salvador Narrala. Porque has escuchado el debate sobre si actuó en el marco legal el Consejo Central Ejecutivo con la incorporación de Narrala. Escuchaba a Octavio Pineda, que tú perteneciste al partido, que se te hará más fácil en caso de una impugnación de tener que defender legalmente tu membresía en el Partido Liberal que a Salvador Narrala. Inclusive algunos me envían mensajes para que pregunte si Maribel Espinosa tiene que hacer el mismo procedimiento de ustedes de solicitar de nuevo la inscripción en el Partido Liberal, aunque yo he tenido a Maribel aquí varias veces y me ha dicho yo nunca renuncié al partido. Yo simplemente... Ni yo, pero participamos, a ver, lo que está a la lista no ocupa anteojos. Tampoco renuncié, tampoco me juramenté en otro, pero participé como diputado en otro partido, así como ella. El caso es exactamente el mismo. Pero igual, tampoco me meto ahí, ella sabrá qué hace, yo le tengo respeto, le guardo respeto. Le cuento que ella fue la primera persona que me invitó a regresar al Partido Liberal, me invitó
casas, tuvimos una conversación con ella y con Marlon Lara y me invitaron a regresar al Partido Liberal. Y les agradezco profundamente. ¿Cómo tenemos nuestras plataformas, Lucecita? Hay bastantes. Cuando Lucecita me dice así es que están a reventar. Después de la pausa. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Ochoa escribe: es evidente la marginación que ha sufrido Jorge Cálix desde un inicio del presente gobierno. Su pecado es poseer un liderazgo político que coarta las aspiraciones de familias. Libre y Refundación perdió una pieza de ajedrez clave total, que el tal socialismo fue un espejismo. Miguel Zelaya: esas voces disonantes que hablan del caballo de Troya no es más que las voces de la preocupación del oficialismo, que sabe que, además de no estar haciendo las cosas bien desde el gobierno, también están perdiendo su partido, estructura y figuras, dejando ver su verdadero rostro. Héctor Martel escribe: Jorge Cálix, desde lo interior del Partido Libre, lo quiso fraccionar, pero no pudo. Un minúsculo grupo de personas se fueron con él, pero la verdadera militancia no lo siguió. Respaldan la refundación. Elías Euseda también escribe: Jorge Cálix está levantando al Partido Liberal y los liberales están contentos porque saben que van a ganar. Alan Bernardo: negar la capacidad de Jorge Cálix sería dejar de lado la objetividad. Habrán muchos oportunistas que se aprovecharán de su aspiración. Unos buscarán mantenerse y otros llegar al poder para seguir alimentando sus ambiciones. El caballo de Troya fue siempre solo un vehículo. Nirvana Pinto: según las encuestas, Salvador Nasralla tiene mayor aprobación. Por lo visto, Jorge Cálix no será el protagonista y tendrá que conformarse con ser el segundón. Comparten a través de redes sociales. Usted también puede escribir, hágalo a través de nuestro WhatsApp y a través del post en X Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Mira, es que es impresionante cómo la incorporación de ustedes ha devuelto la esperanza a los liberales. Ya estaban recobrando la esperanza con Maribel Espinosa. Mira que yo no dejo a un lado ni le quito méritos a una mujer que inclusive ha sacrificado parte de su patrimonio para recomponer, para volver a organizar al partido con doctrina, que los futuros liberales sepan por qué abrazan la doctrina liberal, que pudiese enarbolar el Partido Liberal. Es bueno que recompongan al partido de esa manera, que ya no solo es por lo que hizo Villeda Morales, no. Renato, mire, es por el abrazo a las libertades. Por supuesto, que están por encima de todo, Renato, y que solo tienen 2 límites: la ley y lo que dijo Benito Juárez hace casi 2 siglos: el respeto al derecho ajeno es la paz. Mis libertades no pueden estar por encima de sus derechos. Hay algo que quiero decirle a propósito de lo que mencionó. Carlos, buscame ese editorial de Carlos Flores de qué significa ser liberal. Yo no me acuerdo si fue el lunes, pero me dice Jorge que fue el lunes, por favor. Creo, sí. No lo voy a leer todo porque es un tamagás, se nos va el resto del programa. A propósito de... Disculpa que te... No, a propósito de lo que mencionó, de que se han revuelto las aguas. Sí. Mira, las han revuelto. Mire, yo conozco a Mel. Mel, por ejemplo, no dejaba que la hoy presidenta Xiomara Castro diera entrevistas. Busquen entrevistas de la presidenta en campaña y verán que son muy pocas y controladas. Tampoco permite que su candidata dé entrevistas.
Bueno, pues Estoy es un privilegio seguro, para mí tener a Rixi mañana. Estoy seguro, que usted la invitó muchas veces antes. Y estoy además seguro que le dio largas, porque yo los conozco. Y ahorita sale porque ya vieron que tienen contendor y que el Partido Liberal les puede ganar las elecciones. Y les anticipo, les va a ganar las elecciones, porque ahora mismo vamos a unir a la familia liberal para ir a un proceso interno amigable donde escogeremos a los que nos van a representar en las elecciones generales y posteriormente vamos a armar una gran coalición con todas las fuerzas políticas que quieran hacerle frente al gobierno. Los que estarán acomodados pues no estarán. Pero lo primero que tienen que hacer es el ganador ser capaz de concitar el apoyo de los perdedores dentro del Partido Liberal. ¿Ya han sido capaces ustedes de hablar de estas cosas o es muy prematuro, crees tú, entre Narrala y Maribel o Marlon si materializa su aspiración? Bueno, yo he platicado con Salvador, no he podido hablar con Maribel, con la abogada Espinosa, la llamé este fin de semana pero no nos pudimos comunicar. Yo, en lo personal, me comprometo a trabajar para que el próximo presidente de Honduras sea liberal, independientemente del resultado de las elecciones primarias de marzo. Lo he dicho en varias ocasiones, firmé un documento y lo presenté al Central Ejecutivo y lo digo hoy aquí en su programa. Las aguas las hemos revuelto. Hoy, como me decía mi papá, van a salir los liberales de hasta debajo de las piedras para votar por su partido. Y si bien es cierto, hemos estado hablando de cosas que sucedieron en el pasado, del Código del Trabajo, del Seguro Social, de la reforma agraria, del salario mínimo, del 13º, del 14º mes, del estatuto del docente, lo hemos mencionado porque nadie más los ha hecho. Y porque este gobierno, que se supone es un gobierno para el pueblo, de corte socialista, en donde tuvieron que haber hecho algunas reformas en pro de los trabajadores, en pro de la clase obrera, no han hecho absolutamente nada al respecto, nada, absolutamente nada. Eso lo hizo el Partido Liberal. No hubiera salario mínimo si no fuera por el Partido Liberal. No tendrían los trabajadores aguinaldo 14º si no fuera por el Partido Liberal. Pero desde la perspectiva del Libre y de mucha dirigencia de la clase trabajadora sí han hecho algo, derogaron la ley del empleo por hora, que para ellos es una gran conquista. Eso, mire, haber derogado esa ley sin tener una alternativa dejó a muchísimos hondureños sin empleo. Muchísimas oportunidades de trabajo se perdieron. Que hay que salvaguardar los derechos laborales consignados en la Constitución, estoy de acuerdo. Derogarla no era la salida a secas, había que tener una alternativa. Y casualmente la alternativa la tiene el Partido Liberal. Derogaron la sede, aunque no se ha ratificado la derogación, porque es constitucional. Las sedes ahí están vivitas y siguen coleando. vivas porque ahí están en la Constitución. Derogaron las leyes secundarias, pero la sede ahí está. Las sedes ahí están porque la Constitución así lo dice. Porque eso no lo derogaron por la incapacidad de dialogar y de crear consensos. ¿Tú crees que ahí ha estado la debilidad del Libre? Porque hay muchos parlamentos parecidos al nuestro, donde el partido en el gobierno no tiene las mayorías simples muchas veces y calificadas posteriormente para poder lograr sus objetivos. Mira, por eso les caiga bien o mal Milei. ¿Cómo es que Milei, en las antípodas del peronismo, logró que le aprobaran esa ley Paso, que crea las condiciones para materializar muchas de sus políticas económicas y financieras? No todas las que él quería, ¿verdad? Pero logró. Y estando en las antípodas, Javier Milei, del peronismo, logró que pasara eso. En el Parlamento argentino, me pregunto, ¿qué pasó con Libre? ¿Dónde se perdió y estuvo la debilidad de Libre
que ha sido incapaz en leyes muy importantes que fueron promesa de campaña, que le van a pasar factura si no lo logra, no ha podido lograr esos objetivos en el Congreso Nacional. Yo le voy a explicar qué sucedió. Como le dije hace un rato, yo pensé que, tomando como ejemplo el gobierno de Mel liberal, cualquier gobierno de Libre iba a ser bueno, comparándolo con aquel. Pero lo cierto es que lo que hizo bueno el gobierno de Mel fue el Partido Liberal, que estaba preparado para gobernar, que tenía gente capaz para ocupar cargos, que tenían capacidad de ejecución. Cuando gana Libre no estaba preparado para gobernar. Empezaron a poner a un montón de personas cuyo primer trabajo fue ser ministro, Renato, sin experiencia alguna, y no tengo absolutamente nada en contra de la juventud. Yo seré el candidato más joven de la próxima contienda. Creo firmemente en la juventud porque lo soy, pero sin ninguna experiencia, ni siquiera, no hablo de dirigir, hablo de que su primer trabajo fue ser ministro. Fueron ministros y nunca supieron lo que es llegar temprano al trabajo, tener que marcar tarjeta. Y el desastre lo hemos visto. La historia se cuenta sola, de manera que no fue Mel el que hizo un buen gobierno, sino que el Partido Liberal hizo un buen gobierno. Hoy Mel no ha podido replicar el éxito que tuvo en el 2006, de 2006 a 2009, porque ya no cuenta con el Partido Liberal, que hoy está preparado para gobernar, está preparado para construir consensos con las demás fuerzas políticas, con los sectores sociales, de cara a las elecciones generales de 2025, para crear una gran coalición para derrotar el autoritarismo, la antidemocracia, la tiranía. Pero en el Congreso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ratificación de la derogación de la sede? ¿Qué ha pasado con este asunto de la creación, de la instalación de la Sisi? Y otras promesas. Lo de la instalación de la Sisi tiene que ver directamente con el Ejecutivo. No, pero mira, es que mientras, dice la ONU, no creen las condiciones mínimas que ellos piden y que pasan por reformas en el Congreso. Ah, bueno, pero es que no hay separación de poderes. Hablábamos de que el Congreso antes era una oficina de trámites de Juan Orlando. Por eso te puse, y este es una oficina de trámites. Por eso te puse el ejemplo de Milei. ¿Quién más en las antípodas que los peronistas, sin tener mayoría en el Congreso? Y logró que la ley base, que es la que perfila las políticas económicas y financieras que está implementando ya, pasara. Cuando le estaban incendiando los peronistas prácticamente carros y motocicletas el día que se estaba aprobando eso. Es sencillo. ¿Qué pasó con sencillo. Libre? A Libre solo le ha interesado concentrar poder, porque ha conseguido 86 votos cuando los ha necesitado. En algunos proyectos, en las cosas que le interesan. ¿En qué es lo que le interesa? En poner el fiscal, en tener el control del Ministerio Público para poder utilizarlo como herramienta política para atacar adversarios. ¿En qué le interesaba? En la Corte Suprema de Justicia, sí, en los órganos electorales, para tener control sobre los órganos electorales. En eso ha logrado consenso, porque en eso sí se ha esforzado en hacerlos, pero nunca logró consensos porque nunca se esforzó en derogar, por ejemplo, las sedes, en la ratificación constitucional de la derogación de las sedes. No ha generado consensos para crear estas leyes que Naciones Unidas exige, estas reformas que Naciones Unidas exige para poder traer la Sisi, porque no les interesa traer la Sisi. Porque si les interesara, así como les interesaba tener el control del Ministerio Público, ya lo hubieran logrado. Pero yo creo que con la Sisi hay confabulación de un sector de la oposición. Yo creo que hay un sector de la oposición que le huye, le teme y le da pavor que venga un mecanismo anticorrupción. Seguro, los mismos que votaron en contra de que se fuera la masa. Así es. Seguro, sin duda, sin duda. Sin embargo, el paso quien tiene que darlo es el gobierno y en todo caso exhibir a la oposición.
Que es lo que yo siempre he dicho O sea, aquí. si ellos dicen que la oposición no quiere, bueno, presenten las reformas que pide la ONU, a ver quién vota a favor y quién vota en contra. Buen día, don Renato, me dicen. Le afirmo contundentemente que Jorge no es un caballo de Troya. Yo me di cuenta para las elecciones generales que el proyecto melista no era el camino correcto, que deformaron la idea por la que se creó Libre. Yo apoyé al final al presidenciable liberal en esa ocasión. Ahora, por la valentía de Jorge de enfrentar la antidemocracia, yo le he apoyado firmemente en su decisión de regresar al Partido Liberal. Doy fe y con mis actos cercanos al liberalismo que Jorge tiene un proyecto comprometido con el Partido Liberal. ¿Identificas quién me manda este mensaje? No. ¿Quién me lo envía? Wilfredo Méndez. Wilfredo Méndez. Un saludo a Wilfredo. Mi intuición me dice que Calix es solo un caballo de Troya de Mel. Recemos porque no sea así. Mire, Renato, si el Partido Liberal lo acepta como precandidato, bueno, y sale electo, y en las generales se tiene que hacer alianza, lo hará con Rixi a la cabeza. ¿Y cómo quedaría nuestro partido? Bueno. Permítame, quiero decirle eso a la persona que le ha escrito, que no sé quién es. Eso no va a suceder. Vamos a hacer una gran coalición para derrotar al partido de gobierno. Bajo ninguna circunstancia voy a unirme con los que promueven el odio y con los que han demostrado ser incapaces para gobernar. A ellos es a los que vamos a derrotar. Y que usted menciona caballo, será un caballo, es un caballo, pero el caballo ganador. Mira lo que me dice el presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes, me dice, el Partido Liberal no debe ser únicamente como el vehículo electoral para correr por la presidencia, debemos volver a la minuta doctrinaria, libertad individual, Estado de Derecho, economía social, respeto a la propiedad privada, respeto a los derechos humanos, exactamente. De acuerdo. Lo que Honduras necesita. Regresar a nuestros orígenes. Me dice un migrante, Fred Fortín, fui invitado a una de las primeras reuniones, si no la primera para formar a Libre, en casa del dueño de, me dice el nombre, en San Pedro Sula, fui el segundo a quien se le dio la palabra y le dije públicamente a mi amigo, señor presidente, gracias, pero soy liberal en resistencia. Me imagino que fue a Mel que se lo dijo. Mándele mis felicitaciones a Jorge Calix. Me parece muy consistente que critique las prácticas incorrectas del pasado que realiza el actual gobierno. Dígale que muchos éxitos en su nueva etapa. Muchas gracias. Ya te digo quién te envía estos saludos. Rubén Darío Sorto. Buen día, mi estimado, dice. He escuchado con mucho agrado su introducción al programa que día a día vemos miles y miles de hondureños. Frente a frente es el referente de la opinión nacional que usted tiene bien conducir. Agradecemos a nombre de la familia Sorto su mención de mi madre, la profesora de Generaciones y Generaciones, que es correcto. Las obras de Homero eran de sus preferidas. La Ilíada y la Odisea eran lecturas obligadas en casa. Sí, tenía 17 años cuando me obligaba a leer todos estos libros. El caballo de Troya es mencionado en la Odisea y conociendo esta figura de edad temprana y conociendo personalmente al abogado Jorge Calix, puedo decirle con certeza que él no es un caballo de Troya. Mi padre Rubén Sorto conoció al papá de Jorge allá en los años 60 en Catacamas y en mi caso personal he cultivado una amistad con Jorge a quien guardo mucho respeto y aprecio. Me alegro muchísimo por Jorge y que Salvador Narrala se hayan unido al Partido Liberal, el partido de las grandes conquistas sociales de Honduras. Usando la gran intuición y lectura que nos inculcó mi madre, puedo afirmar que esa figura de caballo de Troya no aplica para Jorge Calix. Un abrazo. Rubén Darío Sorto, hijo. Y mira que es impresionante el montón de mensajes que estoy recibiendo en mi número, mira, no en las plataformas, pero a ti te han caído un montón también. Jorge Calix no es ningún caballo de Troya, es un hombre valiente que está claro que la alternativa que le queda a Honduras para sacarla adelante es nuestro Partido Liberal de Honduras. Abrazos, Calix, y bienvenido a casa. ¿Quién crees? Muchas gracias. No sé. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Pausa y volvemos. Un abrazo, don Roberto.
Juan Carlos Rodríguez escribe: Renato, Jorge entiende el liberalismo como muy pocos y entendió que el Partido Liberal es el único partido donde se respetan las libertades plenamente. Como ya lo dijo, se equivocó, rectificó y ahora juntos en unidad vamos a derrotar la tiranía y el nepotismo de los que gobiernan. Marco Aguilar: lo que se admira de Jorge es que siempre critica lo que no le parece y es una persona sensata. Muchos hondureños esperamos que sea un verdadero cambio con el Partido Liberal, siendo gobierno y demostrando seguir siendo transformador en Honduras. Comparten. Yo recibí uno aquí que dice: yo he hecho encuesta con mis amigas y dicen que prefieren votar por un loco como Salvador que por él, que es un mentiroso. Porque hay gente que te califica de mentiroso. Bueno, yo respeto todas las opiniones, Renato, incluso las que son contra ti. Sí, y que tienen el objetivo de afectarme o de dañarme. Y estaría dispuesto a dar mi vida porque ellos pudieran seguir emitiendo esas opiniones, aunque no me sean favorables, porque precisamente eso significa ser liberal. Ser tolerante a las opiniones de los demás, y me tocará con acciones ganarme la confianza de ellos. Mira lo que me dice este televidente: buenos días, Jorge Calix, que es un caballo de Troya, su comportamiento en libre así lo refleja. Ahora es joven y excesivamente ambicioso, es un jo en ciernes. Ojalá los liberales escojamos con sabiduría, es necesario sacar al familión, no tengo objeción con su llegada al Partido Liberal. Ahora, me decía Jorge que el desafío más grande de él en este camino que ha esquematizado para convertirse en presidente de Honduras son las primarias del Partido Liberal. Jorge cree que si gana las primarias del Partido Liberal tiene la vía libre para convertirse en presidente de Honduras. Ahora, Jorge, ¿por qué cree que el hueso más duro de roer y que lo más difícil desde la perspectiva de objetivo de Calix a corto plazo son las primarias del Partido Liberal? Porque tienen que ser unas primarias que, aunque habrá competencia, nos permitan salir unidos. Si el Partido Liberal tiene una dinámica de competencia sana, el ganador de las elecciones tendrá el respaldo del resto. Y ese respaldo le permitirá avanzar en conseguir los apoyos necesarios en los demás sectores de oposición, sectores sociales, independientes, para enfrentar al familión. De manera que el reto, en efecto, está en las primarias. Y no hablo de ganar las primarias, hablo de que las primarias sean una verdadera fiesta cívica de los liberales, en donde los liberales escojamos a nuestros candidatos en todos los niveles electivos, con los que vamos a dar la gran batalla por el rescate de Honduras. ¿No te da ningún cargo de conciencia calificar a la familia de Xiomara Castro, la familia Zelaya, de familión, cuando fuiste un hombre muy cercanito a ellos? Mire, las cosas hay que decirlas como son. Yo fui muy cercano a ellos en la llanura. Y las personas, hay un dicho que dice: dale poder a una persona y vas a ver realmente quién es. Es que ya en el poder ya no fuiste cercano, ¿verdad? Porque todo comenzó Yo nunca tuve cercanía. Todo comenzó a descomponerse cuando aspiraste a la presidencia del Congreso. Es correcto. Y te convertiste en presidente del Congreso. Así es, gané la presidencia de manera legítima y legal con 84 votos. Luego ellos me dieron un golpe. O sea que ya en el mero poder nunca conociste a los Zelaya. Jamás, nunca. Ni tuve cercanía con ellos, ni relación con ellos. Es más, la presidenta cambió el teléfono y yo no lo tengo. Así de sencillo. Vuelvo después de la pausa. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis.
Gabriel Suazo escribe: si el partido quiere ser fuerza para ganar, deben basarse en las grandes reformas, pero acopladas a la nueva era. Ya el mundo nos demuestra que no es el beneficio de unos pocos, sino el bienestar común del país. Buscar un equilibrio, pero con grandes beneficios, es el momento del cambio. Elías Euseda: Jorge Calix está levantando al Partido Liberal y los liberales están contentos porque saben que van a ganar. Gracias por haber expresado su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Lo que dice el periodista Carlos Martínez: el ganador de las internas entre Calix y Narrala será el que logre convencer a los que nos denominamos voto duro, los que estamos seguros de votar en las primarias. Bienvenidos al glorioso Partido Liberal. Saludos, dice. Gracias, don Carlos. Carlos Martínez. Póngame un poquito, por favor, un poquito digo yo, pónganme el editorial de Carlos Flores. Liberalismo. Sigan, porque no lo vamos a leer todo. Lo que hace en este editorial es lo que significa ser liberal. Los derechos, espérenme que lea. Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de religión, de prensa y de asociación son centrales a la filosofía liberal. Todos los individuos deben ser tratados de manera equitativa y justa bajo la ley, y sin privilegios ni discriminaciones. Aboga por un gobierno que tenga poderes limitados con el objetivo de proteger los derechos individuales y evitar la tiranía. Promueve una economía basada en el mercado libre, donde la competencia y la iniciativa privada son esenciales para la prosperidad económica y el bienestar colectivo. Plantea la división del gobierno en distintas ramas para prevenir el abuso de poder y garantizar el sistema de equilibrio de los pesos y de contrapesos. Es bueno que los liberales lean este editorial. Es precisamente esos principios liberales los que han sostenido en un hilito el Estado de Derecho endeble que tenemos y que tenemos que recuperar. Okay. Un liberal es liberal si es demócrata. Una persona que es liberal si está de acuerdo con el respeto de los derechos humanos, de la ley. Y solo decirle a los liberales: vamos a ganar las próximas elecciones, porque hoy más que nunca la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo. Y yo les recuerdo que Rixi Moncada estará mañana invitada en Frente a Frente, la precandidata de Libertad y Refundación.